¿Cuánta gente espera más o menos, ah? Bueno, ayer hubo un ambiente de 50 por ahí. Ah, bacán, bacán. Y está en Facebook ya. Bien, buenas noches a la comunidad de Jesús Obrero. Gracias por acompañarnos a esta transmisión en vivo. Esta vez tengo el agrado de presentarles al padre Jorge López, vicerrector del Seminario Santo Toribio, muy conocedor de las Sagradas Escrituras, y ese es precisamente el tema que nos va a dar hoy para crecer un poco en nuestro conocimiento de la Sagrada Biblia. Así, sin más preámbulo, les presento al Padre y les doy ya el acceso para que pueda él transmitirle sus conocimientos sobre la Sagrada Escritura, y luego ya tendremos un momento para unas preguntas que ustedes deseen escribirnos a través de los comentarios en el Facebook. Muy bien, Padre Jorge, todo tuyos. Perdón, pensé que estaba. Un saludo a todos ustedes, estimados amigos de la parroquia Jesús Obrero. Quienes saben es el padre Jorge López, y yo soy también, bueno, casi vecino de ustedes en realidad, porque mi parroquia es una parroquia contigua, es la parroquia vecina, la parroquia oriunda mía es la parroquia Santa María de Nazaret, que está también en Surquillo, en la zona de Los Sauces, mire. Y bueno, pues un honor estar con ustedes aquí. Yo he tenido también el honor de trabajar algunos años ahí con el padre Edu en el seminario. Y bueno, trabajo en la Facultad de Teología y también, vamos a hablar, creo que la cámara, ahí está mejor ahora, sí creo que está más limpia. Y trabajo también, bueno, pues en el seminario de Santo Toribio. Un gusto estar con ustedes. Vamos a compartir un tema sencillo que tiene muchas aristas, tiene muchas perspectivas y bueno, si puedo absolver, la idea es presentar una panorámica y a ustedes, pues si desean, con todo gusto, pueden hacer las preguntas que crean conveniente. ¿Bien? Vamos a empezar con una oración. Bien, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siendo que el Espíritu Santo es el gran artífice, amigos, en la Escritura vamos a pedir que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nos abra los corazones, para que nos permita aprovechar este momento de compartir acerca del gran don de Dios para nosotros, que es su palabra. Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y todo será recreado y renovará la faz de la tierra. Señor, tú que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para que siempre gustemos el bien y gocemos también de todos los consuelos suyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues un gusto, insisto, estar con todos ustedes y vamos de una vez a nuestra reunión. Le hemos puesto como título, amigos, conocer la Biblia. En realidad creo que todos nosotros ya la conocemos, ¿no? Pero vamos a ver aquí algunos detalles, ¿ya? Espero que se esté viendo, creo que se está viendo en la pantalla, ¿no? Muy bien, pues, este es nuestra diapositiva. Un libro, fíjense ustedes, está casi nuevecito el que tenemos allí, y le hemos puesto por título a nuestra reunión del día de hoy, Conocer la Biblia. ¿Bien? Palabra de Dios en palabras de nosotros. Qué bonito de escuchar eso, ¿no? Palabra de Dios en lenguaje nuestro. Vamos entonces a empezar. Bien, algunas ideas generales para empezar. ¿Qué nos dice nuestra iglesia respecto de la Sagrada Escritura? Miren, dentro de los tantos documentos de la iglesia, hay uno que es muy importante, que es el año 1965, una reunión de obispos y el Papa, y los papas, ¿no? Pues son dos, primero fue Juan XXIII y después Pablo VI, en que vieron precisamente algunos aspectos de nuestra iglesia, hacia afuera y hacia adentro. Y hablando de la iglesia hacia adentro, los obispos del Vaticano II, así se llama la reunión, al hablar de la escritura, ¿ya? Decían lo siguiente, en este documento que se llama Dei Verbum, el número 21. Miren lo que dice.
Entonces es muy bonito. Miren, los libros sagrados, lo que tenemos aquí, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Padre, pero la Biblia no es un libro, total, usted nos dice que sale amorosamente al encuentro, ¿qué cosa? Y entonces yo debo decirles que la Biblia es un libro, efectivamente, pero es más que un libro, ¿sí? Es un ambiente, podríamos decir, es un ámbito de encuentro entre nosotros y Dios que también está con nosotros. Bien, fíjense ustedes qué bonito es saber que la Escritura es un ámbito, un espacio, podríamos decir, amigos, en que Dios realmente quiere encontrarse con cada uno de nosotros. ¿Sí? Miren ustedes, el Padre, dice el texto, sale amorosamente, con lo cual en la Biblia no es un libro solamente, sino es un espacio en el cual, vamos a decirlo así, yo percibo que Dios me habla, y no me habla para criminarme, sino más bien para estar conmigo, porque Dios quiere algo conmigo. ¿Para qué se manifiesta Dios? Para que yo le conozca, en lo que puedo conocerlo, evidentemente, porque no puedo conocer todo Dios. Para que yo lo conozca y también para mostrarme qué es lo que quiere de mí. ¿Y qué es lo que quiere de mí Dios? Que yo camine con Él. Pero no de la manito. Dios quiere que nosotros caminemos así, íntimamente unidos con Él. ¿De acuerdo? Qué bonito saber entonces que en la Escritura Dios me habla para qué. Oye, conóceme. En la Escritura Dios me dice, conóceme. Yo quiero que tú me conozcas y yo quiero que tú te acerques a mí y vivas así, ampliamente unido a mí. Por eso qué bonito, fíjense, es un diálogo, es un ambiente en el que nosotros nos movemos. Es más que un libro, fíjense ustedes. Y en ese sentido, el documento de la palabra de Dios, el Vaticano II, nos dice más todavía, miren ustedes. La Escritura da sustento y vigor a la Iglesia, firmeza en la fe, alimento del alma. Y quisiera quedarme aquí, amigos, en una cuestión importante. ¿Ya? No es ninguna, no estoy dejando de decir la verdad cuando les señalo que ustedes no pueden recibir la Eucaristía, pues es verdad, ¿no? Ahora no podemos recibir la Eucaristía. Y y hay que entender realmente que el Señor no nos abandona. Mucha gente protesta, Padre, cuando abrimos los templos. Bueno, ojalá que los abramos pronto, amigos, ya, pero no hay que dejar de pensar que realmente Dios se acerca a nosotros y la Escritura también es alimento. Y yo debo decirles más todavía, los antiguos cristianos y antes los judíos sabían que la palabra de Dios era el gran alimento también de los hombres. ¿No recuerdan ustedes un texto que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Ah, pues efectivamente la Escritura es palabra que alimenta. Cuando Jesús en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan dice, yo soy el pan de la vida, Jesús está diciendo eso. No solamente que es la Eucaristía, claro que sí, pero también está diciendo que sus palabras son ese pan que alimenta. Por tanto, en ese tiempo en que ustedes y yo, amigos, bueno, quienes hablan menos, es verdad, pero en este tiempo en que ustedes realmente están en un tiempo de ayuno eucarístico, fíjense ustedes, la palabra es sustento y vigor. ¿Cuántas personas, amigos, en este tiempo se están alimentando de la palabra de Dios? Y entonces, fíjense, hay que decir con mucha claridad que el alimento que a lo mejor estamos buscando, ¿acaso no será también el alimento de la palabra? Padre, ¿yo me puedo alimentar de la palabra de Dios? Respuesta, evidentemente, claro que sí. Es más, yo hablaba con una amiga de una parroquia en San Borja la vez pasada y me decía, me gusta decirlo, la verdad es que me conmovió un poco lo que me dijo. Padre, estamos como una especie de adviento, porque no tenemos al Señor y ya llegará. Pues sí, en este tiempo de adviento, porque estamos esperando la Eucaristía, ¿cómo no nos vamos a preparar realmente con la palabra? Efectivamente. Por tanto, amigos, yo les quiero decir que esta Escritura, la palabra, es sustento y vigor de la Iglesia y de cada uno de nosotros también. Y a lo mejor todas nuestras fragilidades, todas nuestras quejas en este tiempo de pandemia, las podemos también aminorar, las podemos tranquilizar con la palabra que el Señor nos dirige, que es una palabra viva, amigos, no es cualquier cosa, es una palabra viva. Entendámoslo así, ¿bien? Entonces, miren, la palabra es sustento y vigor, firmeza. ¿Cuántas personas, amigos, en la historia realmente
¿Cuántas personas en la historia de la iglesia se han convertido realmente y han sido fortalecidas en sus vidas con la palabra? A mí me gusta poner dos ejemplos cuando en algunas ocasiones converso de este tema. Hay un hombre del siglo XVI, vamos, es antiguo, es verdad, era militar él, y después de una guerra, herido en cama, le pasan el Evangelio en un momento determinado y escucha y lee y le mueve en el corazón esto que dice: ¿de qué le sirve al hombre, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Ese hombre se llama Ignacio de Loyola, y gracias a esas palabras que él las veía firmes para su vida, empieza todo un itinerario de conversión, y es el gran San Ignacio de Loyola. Una mujer más nuevita, del siglo XX, una mujer ella religiosa, cuando va a la capilla hay un momento de oración profunda, mira, mirando al crucifijo, se da cuenta que la Escritura dice: tengo sed, Juan capítulo 19, ¿ya? Entonces, ella se percata que Dios la quiere para una misión nueva, para tranquilizar la sed de tantas personas pobres. Ella se llama Teresa de Calcuta. ¿Se percatan, amigos? Cómo la iglesia ha sido, cómo la escritura ha sido sustento, vigor, firmeza, alimento de vida espiritual. Pues miren, esos ejemplos que les digo son también ejemplos para nosotros. Nosotros no estamos tan lejos. Y ahora que no tenemos Eucaristía, por lo menos hasta algún tiempo, ojalá que venga pronto, ¿cómo no preparamos este Adviento también con la palabra de Dios? Caray, amigos, Dios nos va a tomar cuenta, a que decir las cosas con claridad. Dios nos va a dar cuenta si realmente nosotros estamos aprovechando, sí o no. Así que aprovechemos la palabra. Dice más, miren ustedes, qué bonito darnos cuenta, dice este mismo documento, mi número 13, dice aquí, qué reconfortante saber que miren cómo Dios en la Escritura se acerca a cada uno de nosotros. Hay una palabra técnica, condescendencia. Dios se acerca, Dios el infinito, el grande, se hace pequeñito porque usa nuestras palabras. ¿Qué motivo tiene Dios realmente para acercarse tanto a nosotros? Nada, nada. ¿Qué tienes tú y qué tengo yo? Nada. A mí me gusta citar también a un poeta que se llama Lope de Vega. Los que de repente están en el colegio o saben un poquito de literatura, bueno, sabrán que es un poeta del siglo de oro español, parafraseándolo lo que estamos diciendo, ¿no? Lope de Vega decía: ¿qué tengo yo? Le decía a Dios, a Jesús, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Y bueno, y algunas otras cosas más. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Quédense con esa palabra, porque no tenemos nada, amigos, nada, nada. Y sin embargo, el Señor Jesús y nuestro Padre Dios, fíjense ustedes, se acercan a cada uno de nosotros a través de la Escritura. Se acercan, se abajan, vamos a decirlo así. Esta palabra técnica significa que se abajan. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos lo que quiere Dios. Dios se acerca tanto, se hace tan chiquito que usa nuestras propias palabras. Como dice este texto, así como el Verbo, el Hijo de Dios, se hace carne, se hace uno de nosotros para comprendernos, así también del mismo modo, amigos, la palabra de Dios grande, inefable, que no la podemos entender, misteriosa, se acerca a nosotros a través de palabra humana. Qué bonito darnos cuenta, amigos, que esa es una forma muy concreta de acercarse Dios a cada uno de nosotros. Y como dijimos hace un momentito, ¿para qué se quiere comunicar Dios? Porque nos ama y quiere que nosotros, con Cristo, participemos de la vida suya. Así que, amigos, en primer lugar, a dar gracias a Dios, porque este texto que tengo entre manos y que ustedes imagino que tendrán, nos hace recordar que Dios quiere acercarse a nosotros. Y se hace tan cercano que hay hombres, ¿sí? Aquí en gráfico que ven ustedes, ven un viejito, ¿no? Así se graficaba en la antigüedad quizás a los santos, viejitos porque tenían mucha experiencia y estaban cerca de Dios, miren, Pero a lo mejor los escritores de la Biblia pues no eran tan viejitos, Pero estos escritores, miren ustedes, qué bonito saber que Dios, para acercarse a nosotros, ha querido contar también con la ayuda de hombres, de seres humanos, de carne y hueso como tú y como yo. Esos escritores a los que llamamos agiógrafos o escritores sagrados, aquí dice agiógrafos o escritores sagrados, utilizan todas sus capacidades,
todo su tiempo, utilizan todo aquello que tienen el tiempo. Por eso comprenderán que, por ejemplo, en el Apocalipsis estamos viendo en un mundo que sabe mucho de los signos, los símbolos, se utilizan símbolos como, por ejemplo, el Cordero, como, por ejemplo, el 666. En el seminario donde vivo yo, el domingo pasado, hace 2 domingos, vimos una película que a lo mejor ustedes la habrán visto, que se llama La Profecía. Es del año 1976. Hay una reelaboración hace poquito también. A lo mejor alguno de ustedes también la ha visto, ¿no es cierto? Y en esa película teníamos que buscar, ¿no es cierto? No me van a dejar mentir ustedes, ¿ah? En la cabecita del niño de Demian, el 666, ¿no es cierto? Si no conocemos las cosas, nos daremos cuenta que eso no es así. Es decir, amigos, hay que entender una cuestión importante. ¿En qué? Hay que entender que el agiógrafo, el autor sagrado, utiliza todas las capacidades y el contexto de su tiempo. Y en el tiempo del Apocalipsis le gustaba hablar de los números. Y el número 6 significa imperfección. ¿Se dan cuenta? Y por ejemplo, ya veremos algunas cositas más. Hay que percatarnos también que, pues en el tiempo, quizás en el tiempo en que se escribió el Génesis, la gente no sabía que la Tierra era redonda. Padre, pero eso no se sabe desde antiguo, siglo XV, ¿ah? O sea, en el tiempo de Génesis, el siglo XVIII, antes de Cristo, más de 30 siglos más, fíjense ustedes, no se sabía que la Tierra era redonda, la gente pensaba que la Tierra era plana. Y entonces el escritor sagrado escribe con sus circunstancias, con sus capacidades, con lo que va entendiendo, ¿sí? Esa es la grandeza, amigos, de la escritura, es saber entonces que Dios utiliza, fíjense ustedes, las propias capacidades de los hombres. Por eso ellos se llaman verdaderos autores. Y por tanto, fíjense qué bonito darnos cuenta que en la escritura encontramos la forma en que se expresaban los escritores de la época. Ya vamos a ver eso dentro de un ratito, ¿bien? Cualquier pregunta también que sepan a su disposición, ¿ya? Seguimos pasando las diapositivas. Pues no quiere pasar esta, un ratito. Uy. Algunas cosas a tener en cuenta. Estas son unas cosas teóricas, pero que son importantes tenerlas, ¿ya? ¿Ya? Miren ustedes. Es un tema más teórico, pero hay que saberlo, ¿ya? La Biblia no es un libro, un conjunto de historietas de hombres quizás movidos por Dios. No, la Biblia es un libro cuyo autor es Dios. Dios quiere la Biblia para nosotros, para que nos acerquemos en ese diálogo, acercarnos a Él. Por eso decimos que los textos son inspirados. Es decir, que han sido de voluntad de Dios y Dios es el autor principal, vamos a decirlo así. Los hombres son verdaderos autores en tanto que usan sus capacidades, pero quien es el motor de todo es Dios, nunca nos olvidemos, ¿ah? Y porque el autor es Dios, entonces los libros nos enseñan algo para que nosotros realmente caminemos bien, para que nosotros vivamos bien. Eso es lo que quiero referirme, eso es lo que me refiero cuando señalo aquí la verdad salvífica. ¿De acuerdo? Habrá algunos errores, evidentemente, pero no en el anuncio, sino más bien quizás en algunas cosas accidentales. Ya les dije algunos. El Génesis piensa que la Tierra es redonda, la Tierra es plana, y ahora ya sabemos que la Tierra es redonda. Hay algunas inexactitudes también geográficas y también históricas. ¿Por qué? Porque, acuérdense, quienes han escrito los textos, los autores sagrados, son personas de un tiempo determinado. Si a lo mejor alguno de ustedes es movido por el Espíritu Santo y escribe un texto, a lo mejor tendría que utilizar las características de este tiempo. ¿Estamos bien? Enseñan la verdad, nos muestran la verdad y porque realmente nos enseñan qué debemos creer y cómo debemos vivir, los textos se conocen como canónicos. Es decir, son normativos, son referentes. Los textos nos dicen qué es lo que tenemos que creer y cómo debemos ser nuestro día a día. Por eso, otro nombre son canónicos, ¿ya? Hay muchas formas de interpretar también la Biblia, pero nunca debemos olvidar, amigos, que antes de nosotros no hemos descubierto el mundo, nosotros no descubrimos la Biblia. Hay que entender, amigos, que antes de nosotros hay otras personas más santas, ¿ya? Y que nosotros y ellos también han querido entender el texto. Y para interpretar la Biblia, no es que a mí se me ocurre, yo recibí una emoción de un efluvio del Espíritu Santo, también puede ser, es verdad, pero
Hay que entender también que hay unos hermanos mayores nuestros, antepasados nuestros, que también nos enseñan cómo se interpreta. Por eso digo aquí, en el cuarto punto, que todos los textos deben interpretarse en el contexto de la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y también un último detalle que ya les he señalado en su momento también, por medio de la Biblia, entramos en diálogo. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Como una especie de premisa para todo aquello que nosotros vamos a ir desarrollando. ¿Ya? ¿Estamos? Continuamos entonces. Hasta aquí hemos visto, amigos, algunas cosas bastante sencillas. ¿Qué es la Biblia? ¿Es un libro? Sí, es un libro, pero ¿que nos sirve para qué? Para entrar en un diálogo con alguien que me está esperando, no al que yo voy a buscar. El Papa Francisco dice de un modo muy bonito que Dios nos espera, que Dios nos primerea, dice el Papa. Pues efectivamente, a través de la Escritura nos damos cuenta que Dios se ha acercado a nosotros. Qué bonito, ¿no? Pues no nos olvidemos, ¿ah? Y porque se conozcamos, hemos dicho, y haciendo un resumen, y por tanto nos presenta el libro que nos muestra cómo debemos acercarnos a él. ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces nuestra exposición. ¿Ya? Hemos pasado unos minutos, ya estamos hablando demasiado. Vamos a más, ¿ya? Y les dije en un momento determinado que, que Dios utiliza, Dios cuenta con algunos escritores en su tiempo, ¿no es cierto? Autores sagrados, que miren ustedes, aquí este texto es muy sencillito, escriben en diversos géneros. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, por el colegio, a lo mejor nos escucha alguna persona que es profesora, me corregirá y me dirá más, pero nosotros hemos aprendido por literatura universal que existe un género que se llama el épico, la guerra, el lírico, las poesías, el dramático, el teatro, el ensayo, y bueno, hay otro más por ahí que no me acuerdo ahorita. Pero esos son los géneros literarios que conocemos nosotros. Hay subgéneros también, ¿no es cierto? La comedia, por ejemplo, el dramático, ¿no? La comedia, pues no sé, tenemos también el drama, ¿sí? Hay subgéneros, pero bueno, eso también hay en la Biblia, claro, porque son personas que escriben un contexto concreto. ¿En distintos idiomas? Claro que sí. La Biblia está en 3 idiomas, ¿saben? Los idiomas originales me refiero, ¿no? El primer idioma y el que está mayoritariamente en el Antiguo Testamento, en estos 46 libros que digo, ya, es el hebreo, ¿sí? Dios se acercó y habló, o mejor dicho, les comunicó las cosas y los hombres escriben en hebreo, ¿de acuerdo? El segundo idioma que encontramos es un hebreo un poquito más moderno, moderno para la época, ¿ya? Es el arameo. Hay algunos libros, como por ejemplo, algunas partes del libro de Daniel que se encuentran en arameo, para poner un ejemplo. Y después también hay otro idioma que se encuentra en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que es el griego. El griego, amigos, es quizás como el inglés del día de hoy, ¿sí? Claro, en el tiempo de nuestro Señor Jesús y en el tiempo de la Iglesia, todos aquellos que querían hacer algo y querían comunicarse de modo más global, ya utilizaban el griego. Por eso el Nuevo Testamento se encuentra en griego. En un griego sencillo, ¿ah? No es un griego totalmente elaborado, que sepan ustedes, ¿no? Ahí están los 27 libros, los 27 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Estamos? Y en épocas distintas, ¿ah? Por ejemplo, debo decirles que la historia del libro del Génesis es una historia del siglo XIX antes de Cristo, 1800 y tanto, la historia de Abraham, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Mientras que el libro del Apocalipsis nos muestra la historia del siglo I después de Cristo, el año 96, más o menos, en una época donde hay persecución, una época muy difícil, amigos, muy difícil. Después, por ejemplo, miren ustedes el libro de la sabiduría se escribe en el año más o menos 50, 60 antes de Cristo, mientras que los evangelios, el evangelio según San Mateo parece que es el año 70. O sea, ¿a qué quiero llegar? A que hay diferentes épocas y por tanto diferentes formas de expresarse, ¿sí? Si por ejemplo el Génesis original está en hebreo, acuérdense que los idiomas quizás también tienen una forma de ver, ¿no? Los idiomas nos muestran una perspectiva también del mundo de aquellos que lo hablan.
Entonces, hay que entender que es un libro muy variado. Por eso, algunos dicen que es una especie de biblioteca. Claro, porque hay diferentes libros. Miren, yo les enseño aquí, de repente, uy, caramba, me emocioné. Se cayó mi Biblia, acá está. ¿Ya? Y miren ustedes, voy a enseñar, ustedes ven, hay una biblioteca, ¿no es cierto? Unos libros allí, ¿lo ven? Pues así es la Biblia. Mira, acá hay libros variados, ¿no es cierto? Uno naranjita, algo blanco, uno amarillo, uno por allá que diferentes temas. Pues así es la Biblia, amigos. ¿Estamos? Diferentes libros hechos en diferentes épocas, con más o menos pues algunas particulares cada uno, hechos en diferentes momentos, 73, pero todos estos libros, amigos, tienen algo importante. ¿Saben qué? Ahorita les voy a mostrar los géneros, ¿ya? Todos los libros, en cierto sentido, miren ustedes, tienen un mensaje central, y ese es el mensaje central. ¿Sí? Cristo que está entonces entre los hombres. Cristo que se anuncia en el Antiguo Testamento, se anticipa. Y Cristo que se expresa. Hablamos de Cristo y de la Iglesia como una sola cosa en el Nuevo Testamento. Cristo, por lo tanto, amigos, es el centro de toda la Biblia. ¿Sí? Para nosotros los cristianos, ¿de acuerdo? Por eso entonces en el Génesis nosotros encontramos ya algunas cositas anunciadas de Cristo, en el rey David, y por ejemplo también, pues no lo sé, en los profetas y también en los libros sapienciales, encontramos entonces también cosas, por lo menos referidas de modo implícito, de antemano, pues a Cristo, ¿de acuerdo? Yo les dije también hace un momentito que hay géneros literarios, ¿no? Pues aquí les muestro algunos, amigos, aquí les muestro algunos, ¿bien? Los de la izquierda son del Antiguo Testamento, los de la derecha son del Nuevo, ¿ya? Aunque hay libros históricos también en el Nuevo Testamento. Libros históricos, pues por ejemplo, pues los de Génesis, por ejemplo, el libro de Samuel, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, el libro de las Crónicas. Pero no pensemos, amigos, que estamos hablando de la historia como la vemos el día de hoy, una sucesión así causal de hechos. No, no, no. Es una historia contada por hombres de fe. O sea, padre, ¿nos engañan? No, 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 no. Es como si ustedes fueran cristianos y quieren contar lo que está pasando, por ejemplo, en esta realidad nuestra, en la pandemia. Y de repente su narración será concreta, tendrá muchos detalles, pero ustedes, si son cristianos, imagino yo, que escribirían pues con un mensaje de esperanza, ¿no es cierto? Bueno, pues esos libros, los libros históricos, son los libros que cuentan historias, pero desde el punto de vista de la fe. No nos olvidemos que los autores sagrados son hombres creyentes, no son cualquier hijo de vecino, ¿ah? Son personas creyentes a los que el Espíritu Santo ha dado un carisma, algo en especial para que ellos vayan escribiendo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues en el Antiguo Testamento también tenemos este tipo de libros, libros sapiencial. ¿Qué es eso? Conjunto de sentencias, por ejemplo, para vivir mejor, por ejemplo, o para, o por ejemplo, no sé, como, por ejemplo, pues algunos refranes, ¿no? Así como los refranes que nosotros tenemos, ellos también. Si yo les preguntara, por ejemplo, algún refrán, ustedes me lo van a decir que son, ustedes me van a decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les pregunto, si yo les digo, a mal tiempo, ¿ustedes qué me van a responder? Padre, buena cara. Si yo les digo, dime con quién andas, ustedes me responderán y te diré quién eres. Hemos dicho de sabiduría popular, ya tienen una perspectiva lógica, ¿no? Muy parecida en Israel, y esos son los libros sapienciales, ¿de acuerdo? Cogen algunas sentencias de cómo vivir bien, por ejemplo, ¿no? Algunos cuestionamientos también, ¿no? Por ejemplo, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, que tiene varios consejos también para la vida cristiana, por si acaso, aunque son del Antiguo Testamento, miren, ¿no? Y creo que ya a estas alturas ya conocemos también a nuestros amigos los profetas, ¿no? Son personas comunes, elegidas por Dios para realmente hacer recordar al pueblo y a los reyes las exigencias de la alianza que Dios ha firmado con ellos en el Sinaí, con Moisés, ¿no es cierto? Que los profetas son a veces muy duros, ¿ah? Porque los hombres se han olvidado de Dios.
Pero también los profetas muestran un mensaje muy bonito, de misericordia, muy compasivo, porque Dios no puede, queridos amigos, ser infiel. Si los hombres somos infieles, Dios nunca puede engañarse y desmentirse a sí mismo, siempre es fiel. Bonitos los libros proféticos, yo les invito a que lean, ¿no? Hay profetas mayores y profetas menores. Vamos un poquito más, y dentro del Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos los evangelios. Sabemos además que son 4, ¿no es cierto? Pero yo quisiera decirles, a lo mejor algunos ya lo saben, que los evangelios son una especie de catequesis de la vida de Jesús, ¿ya? No son una biografía de Jesús, son una catequesis. Imagínense que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, imagínense, amigos, que el padre Edwin o el padre Wilma quieren escribir una biografía de Jesús, una catequesis de Jesús para ustedes que son de Jesús Obrero. Entonces, padre Edwin o padre Wilman agarrarán entonces su lapicero, movidos por Dios, evidentemente, y van a empezar a contar algunos aspectos de la vida de Jesús. No van a contar todos, van a contar los que más interese para formar en la fe a los hombres a los cristianos de Jesús Obrero. ¿Se entiende? Es decir, miren, es como si los padres hicieran una especie de catequesis sobre la vida de Jesús para una comunidad concreta. Otra cosa es que el Señor tome eso y nos lo enseña a todos. ¿De acuerdo? Por eso los evangelios son una catequesis prácticamente de la vida de Jesús. ¿Cuál es el motivo de los evangelios? Que cada uno de nosotros, queridos amigos, podamos conocer un poco más a Jesús y fortalecer nuestra fe. ¿De acuerdo? Pues muy bien, tenemos 4, ¿no es cierto? 3 que son una síntesis, por eso se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas y Juan. A hablar de las epístolas, aquí hay una especie de avioncito, ¿no? Una forma gráfica de hablar, ¿saben qué, amigos? De hablar, ¿saben de qué? De las cartas, por ejemplo, las cartas de Pablo. Ahí se está moviendo, ve la cartita, ¿no? ¿Ya? Son escritos que intentan, amigos, aplicar las enseñanzas cristianas al día a día. Por ejemplo, les comento, Pablo tenía unos amigos que estaban en una ciudad llamada Corinto, y sus amigos corintios, por ejemplo, estaban divididos. Y cuando Pablo escribe la primera carta a los corintios, les quiere decir ahí, señores, los que dividen son aquellos que no han entendido el mensaje de Cristo, son unos carnales, porque los espirituales, los que han comprendido a Jesús, entienden que no tiene que haber divisiones. Por ejemplo, ¿ve? San Pablo también, cuando se entera que sus amigos los corintios, vamos a poner otro caso, cuando sus amigos los corintios, antes de la misa y después de la celebración eucarística, se dividían en ricos y pobres, Pablo también les da palo. 1 Corintios, amigos, es un conjunto de enseñanzas que Pablo quiere ofrecer a sus amigos, estando Pablo ya fuera de esa comunidad. ¿Sí? Les pongo esos ejemplos sencillitos y, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, ¿ya? Para que entendamos bien. Miren ustedes, Pablo tiene unos amigos que están en Filipos, ¿ya? Y entonces los filipenses se enteran de que Pablo está en la cárcel y le envían una ayuda a través de un hombre llamado, se me fue ahorita el nombre, a través de un cristiano, ¿de acuerdo? Y entonces este cristiano, Epafrodito, ya me acordé, ya no se llaman, ahora nos llamamos Katia, Michael, ¿no? Joseph, antes pues era Epafrodito, nombre de moda, ¿no? Y entonces cuando los filipenses quieren llevar ayuda a Pablo, que está en otro sitio, la envían a través de este personaje llamado Epafrodito. Este joven, parece ser joven, pues se enferma, está con Pablo, y cuando cuando ya Epafrodito se sana, entonces Pablo le dice, gracias Epafrodito por la ayuda, envíales esta carta a mis amigos filipenses, una carta de agradecimiento. Y esa es la carta a los filipenses. ¿Ven? Una carta, podríamos decir, de modo muy sencillo, es más complejo, pero podríamos decir es una especie de carta de agradecimiento en la que Pablo les insta a los amigos de Filipos a seguir muy serviciales, imitando la generosidad, la entrega de Jesús. Bien, esas son las cartas, amigos. Hay más, hay muchas cartas, ¿no? Y el Apocalipsis, ¡uy, qué miedo! No. El Apocalipsis es un libro sencillito, bonito, que intenta, amigos, mostrar esperanza frente a muchas dificultades. Es verdad que son signos que pueden ser un poquito confusos, pero que interesan mucho, que son entendidos por los hombres judíos de la época.
No nos agobiemos, ¿ah? Alguna vez léanlo, que no hay por qué tener miedo. No habla de futura, de que vendrá la destrucción del mundo. Algo de eso habla también, pero sobre todo quiere dar esperanza, amigos, ¿ah? Si tenemos los signos del Apocalipsis, nos daremos cuenta que Dios nos reconforta. ¿Bien? Ya vemos esto. Y quisiera, amigos, terminar ya con unos 5 minutitos con esto que está aquí, que me parece muy importante. Muchos de ustedes yo creo que ya saben esto, que hemos señalado hasta ahorita, pero me robo unos minutos por esto que me parece necesario, ¿ya? Algunas claves de lectura que les pueden servir a ustedes. Ahí están, miren ustedes. Primera cuestión, justa y necesaria, que hay que tener presente. Miren, todos los libros... Oye, ¿qué estamos haciendo? No, estamos mal. Todos los libros son inspirados porque vienen de Dios y por tanto todos me ayudan a acercarme al Señor, ¿ya? O sea que, padre, el libro de Job me va a acercar tanto como los evangelios, claro. Todos tienen igual valor, ¿ah? ¿Ya? Eso significa que si yo el Apocalipsis voy a también nutrir mi fe y voy a acercarme al Señor como tanto como lee el libro de Judith, por ejemplo, o el libro de Levítico. ¿Sí? ¿Ya? Entonces no pensemos que unos son más valiosos que otros. Es verdad que los evangelios número 3 ocupan un lugar importante, pero no el más importante y los demás tienen que estar supeditados. No. La iglesia dice que tienen un lugar preeminente. Y por eso, si quiero leerlos, yo sugiero que primero los elijo a ellos. Si yo quiero leer un libro de la Biblia, elijo primero los evangelios. No voy a leer el Levítico, ¿no? Que es un poco más complejo, ¿no? Pero elijamos, por ejemplo, los evangelios. ¿Y de los evangelios cuál? Yo les sugiero uno de dos. Marcos, que es sencillito, es pequeñito, tiene 6 capítulos, o Lucas. Lucas porque es un lenguaje un poquito más cercano a nosotros, ¿no? Pero el que desee. Vamos al número 2. Esto me interesa mucho, queridos amigos, ¿no? A veces quizás tenemos la tentación de sacar enseñanzas ya preconcebidas de algunos libros y ya vamos ya con una mentalidad. No, este texto me enseña esto. No, amigos. Sí, el texto nos enseña cosas, pero cuando leamos la Biblia y cuando querramos orar, no vayamos con esa mente. Más bien pongámonos en disposición para que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine. Porque si no, ya le matamos el cuento pues al texto. ¿Se percata? Le matamos el cuento. Y más bien, si es un ámbito, decíamos, para hablar con Dios, no siempre tengo que sacar enseñanzas, ¿ah? No es Mafalda, perdón, con todo respeto y cariño, no es el catecismo, no es que me enseña esto. No, dejemos que la palabra nos hable, no es algo rígido, no, ya, todo junto. No, amigos. A lo mejor el mensaje, pues, por ejemplo, imagínense, si el bautismo del Señor me da como mensaje, me muestra quién es Jesús y cuál es su misión, a lo mejor a mí, cuando leo el Evangelio, no me llama la atención eso. Me llama la atención, por ejemplo, cómo Jesús se acerca a hablar con Juan. Ah, caray, qué naturalidad tiene Jesús para hablar con los hombres. Jesús, yo quisiera que me hables así. Les pongo como ejemplo esto que estoy señalando, para que vean que a lo mejor quizás las enseñanzas son buenas, pero que deje que Dios me hable. ¿Les parece? Eso es muy importante, porque si no vamos a dejar, ya nos mató en la película, pues, ¿no? Y dejemos que el Señor nos sorprenda cuando nos quiere hablar. Yo cuando hablo con mi madre no siempre saco enseñanzas. Si usted, amigo que está casado, habla con su mujer, no, que mi mujer me enseñó esto. No, a veces habla porque quiere escucharle, ¿no es cierto? Porque quiere disfrutar a su compañía. Eso también pasa en la Biblia. No todo, aunque los textos tienen enseñanzas, no es un libro pues como de enseñanzas nada más, ¿no? Sino es un libro en el que Dios me quiere conversar y yo también debo estar dispuesto a escucharle. ¿De acuerdo? Ya hablamos del 3, vamos al número 4. Ya, para ir acabando, ya es un poquito tarde. Hay que saber que la Biblia puede servirnos para orar. Eso se llama lección divina. Y aquí les explico el 5 y 6 una cuestión muy sencilla de cómo orar. Primero, con tiempo. Si yo quiero realmente orar con las Escrituras, hablarle a Dios con la Biblia, primero, silencio. Es decir, que tengo que prepararme, porque si yo estoy con un par de parlantes aquí, evidentemente cuando esté con la Biblia me voy a acordar, pero para lo que es los parlantes, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo estoy viendo una película y perfecto voy a ver la Biblia, pues me voy a acordar la última escena, ¿no?
que he visto, es decir, que tengo que guardar silencio, tengo que estar preparado. Así como ustedes de repente se preparan para una gran cita, así como se acicalan, así, bueno, ahora no se puede por pandemia, pero cuando pase lo van a hacer seguro, ¿no? Así como me cambio, me preparo, así también debo prepararme para leer los textos bíblicos, ¿sí? Silencio. Y acerca al texto, primero amigos, como el libro es un libro de Dios, el Espíritu Santo es el artífice de la Biblia, entonces yo les sugiero que, como hemos empezado el día de hoy, le pidamos ayuda al Espíritu Santo, con sus palabras, con oraciones de repente ya establecidas, con fórmulas, como quieran, pero que invoquen el Espíritu que nos ama los corazones. Y después, miren ustedes, no es que simplemente voy y a veces, bueno, lo podemos hacer, pero no se los recomiendo, no voy a ver qué me dice Dios, pum, mira, coger el Salmo contra los enemigos de Israel. No, mejor yo les digo que no vayamos así, que preparemos el texto. A lo mejor si quiero leer Marcos, pues preparo Marcos. Primero preparemos el texto, amigos, ¿ya? Que no nos agarramos de sorpresas. Primero elijo el texto y lo leo. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me quiere decir a mí? Y después, quiero decirle algo de mi interior, brota decirle algo a Dios. Miren, leo el texto que dice, ¿qué me dice a mí? Yo me he fijado en esto, Padre. ¿Quieres el mensaje? ¿Me he fijado en otra cosa? Pues déjalo, eso es. ¿Y qué le dices a Dios con eso? Y empiezas a hablarle a Dios. Esta es la lección divina o la oración con las escrituras. Leer, meditar, orar. Y si hay propósitos, porque no siempre los hay, pues los saco. Y si no, le agradezco a Dios porque ha estado conmigo. ¿Sí? Esto es muy importante, si no vamos a creer que la Biblia es como el catecismo, y no es así. La Biblia es mucho más rica, tiene aperturas más grandes, y termino con esta idea, amigos, ¿para qué en la Biblia? Para buscar a Cristo, buscar a Dios, ese Dios que se me acerca, para conocerlo, tener intimidad, y para amar más a Cristo y también a nuestros hermanos. ¿Sí, amigos? Que aprovechemos entonces este tremendo regalo de la Biblia que tenemos en las manos, que no nos quejemos, que no estamos solos, tenemos la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien, amigos. No sé si de repente hay alguna pregunta, comentario, no me pareció, alguna sugerencia, pues de repente algo les pueda servir, no lo sé. Padre Edwin está para responder las preguntas también. No, tú eres el especialista aquí, padrecito. No. Padre, muy esclarecedora tu exposición. Definitivamente creo que nos ha ayudado a todos a tener ideas claras. Sobre todo esa última parte que nos dices que dejemos que Dios nos hable, no ir con una idea preconcebida y abrir la Biblia al dedo, ¿no? Para ver de qué nos dice la palabra de Dios así, de forma casi al azar. Más bien, padre, sé que tienes algunas actividades en el seminario, creo que tienes que acompañar a los seminaristas. A los seminaristas en la última oración del día. Te agradecemos de parte del padre Wilman por la excelente exposición que nos has dado. Sí queríamos terminar con un último consejo. Había muchas preguntas, pero la última parte nos ha ayudado, ¿no? Por ejemplo, era cómo empezar a leer la Biblia. Tú nos has sugerido con Marcos, ¿no? Con los evangelios. Lucas. Y cómo poder hacer oración con la Sagrada Escritura. Eso también Sí, eso es muy bonito en realidad, porque como digo, en este tiempo, es verdad, pues no tenemos Eucaristía, ¿no? Y bueno, los sacerdotes tenemos el gran regalo de tenerla, ¿no? Y yo me pongo a pensar, bueno, padre, me imagino también habrá hecho, ¿no? Pero yo a veces he hecho misa también, bueno, pues si la hemos transmitido en modo virtual, y me pongo a pensar, ¿no? La gente me mira que yo como Señor en la Eucaristía y ellos no comen, ¿no? Y entonces, de lo que se trata, creo yo, es de entender de que a través de la escritura también me alimento, ¿no? Entonces, y ahí está entonces la oración, ¿no? Entonces, por eso primero, como le decía, silencio, que si tengo un par de parlantes escuchando a Shakira, pues voy a acordarme a Shakira, ¿no? Voy a acordarme de lo que dice Marcos, ¿no? Entonces, guardamos un poquito de silencio, preparémonos un poquito, si podemos, ¿no? Y después, pues bueno, ya cuando elijo un texto de modo continuo, a lo mejor, o de repente el Evangelio del día, ¿no? Si tenemos este aparatito, pues usémoslo para bien también, ¿no? O sea, no solamente para ver YouTube, ¿no? Para ver cuál es la lectura del día del mismo día, ¿no?
Y entonces tengo la Biblia, ¿no? Si yo me bajo aplicaciones para Netflix, pues yo digo, aquí me bajo la Biblia, pues, ¿no? Que no es mala, no me va a contaminar, a mí me va a ayudar, ¿no? Y entonces voy leyendo, voy separando, le pido al Espíritu Santo siempre, ¿no? Y después leo qué dice el texto. Si tengo posibilidad de buscar un poquito más pies de página, lo busco. Y después, ¿qué me dice a mí? Quizás no es la enseñanza, decíamos, ¿no? Es otro pedacito, ¿no? La mujer adúltera nos enseña que Jesús es misericordioso, sí, pues, pero de repente yo me quiero fijar en otra cosa y de repente me ha movido el corazón ver la mirada que Jesús tiene compasión hacia los mismos fariseos. A lo mejor, pues Señor, mira, así también me miras a mí, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces el tema, porque de repente no es la enseñanza, pero hay cosas que de repente me llaman más la atención, pues me fijo en eso y de repente, pues de mi corazón brota decirle, Jesús, mira, tú también así me miras. Ahí viene la oración, ¿no? Dejar que el Señor hable. No todo está así, pum, pum, no. Y bueno, si hay propósitos, bien, y si no, bueno, pues he hablado con Cristo, he hablado con Dios, caray, ese es el propósito, ¿no? Padre, una última pregunta que me parece interesante. ¿Por qué, me dicen aquí, por qué Marcos? Por una cuestión más sencilla, bueno, puede ser más, la verdad es que a mí me gusta más Lucas, debo decirlo, ¿eh? Pero bueno, cada uno es cada uno, ¿no? Solemos hablar los padres, bueno, los sacerdotes, solemos sugerir Marcos porque es un evangelio más chiquito, tiene 16 capítulos. Y otra cosa, ¿no? Porque Marcos, al ser el más antiguo de los evangelios, son 4, ¿no? Marcos da la impresión que es muy sencillito, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Pero Marcos es como que si ustedes, amigos, pusieran pues un discurso, lo pusieran por escrito. Es decir, quizás no es tan delicado. Entonces da la impresión de que si lo lees con serenidad, pues es como que si la predicación la pusieras directamente, ¿no? No tiene quizás las elegancias, las cuestiones tan así, quizás más formales de Mateo y Lucas, y en ese sentido es un evangelio fresco. Otra cosa también, ¿por qué Marcos? Porque muestra con mucho dramatismo las situaciones, ¿no? Cuando Jesús está allí, las miradas, Marcos muestra el sufrimiento de los apóstoles cuando se van a hundir, de repente ve la crisis, muestra con mucho colorido, con mucho detalle, la situación, por ejemplo, de los endemoniados, es como que es muy vivaz. Yo diría que de los 4 es el más vivaz, ¿no? Entonces quizás eso nos mete, ¿no? Y es pequeño, pues entonces yo digo ese, ¿no? Marcos, ¿no? Por eso, ¿no? Padrecito, disculpa la confianza para otra Dime, pregunta. con gusto, padre, por favor. Honor. ¿Y qué Biblia? Porque hay algunos que pueden confundirse en qué Biblia escoger, ¿no? Entonces, ¿qué Biblia es la que tengo que leer? Yo sinceramente diría una cosa, la que tengo en casa, que es la más importante, la que sea, la que usted, amigo, tiene en su casa, ¿no? Porque de repente esta Biblia, por ejemplo, es una Biblia muy bonita, es para estudiar, ¿ya? Entonces, es un poquito más cara, ¿no? Y aparte que uno va a Amazonas y ya no la encuentra tampoco, es un poco antigua, ¿no? Ya, pero ya he ido a Amazonas alguna vez y no hay. Ya, pero de repente en su casa, amigos, tiene la latinoamericana. No, pero no, es buena. Oye, Biblia es Biblia, ¿no? Entonces cuesta 30 lucas, más barata, ¿no? Y bien, pues entonces, cójanla, ¿no? Porque, vamos, de repente no tendrán palabras exactas, pero no se olviden de que al final la escritura es un vehículo en el que Dios me habla. Y a lo mejor, pues, la Biblia que tengo me puede servir, ¿no? Pues tengo de repente, hay una, a ver un ratito, a ver. Por ejemplo, aquí tengo una. Por ejemplo, miren, aquí tengo dos que son menos populares, que también son, una que se llama La Biblia de nuestro pueblo. Pues miren, esto es bonita, es Biblia, ¿no? Y no, bueno, esta es más barata, creo. Ya está, dice en el Nuevo Testamento, colección divina. Entonces, este texto, por ejemplo, amigos, tiene algunos comentarios, explicaciones, todas son válidas. Claro, si tengo entre una católica y una que es protestante, pues entonces mejor busco la católica, ¿no? Yo tengo la Nácar y Colunga. Ahí está, mira, justo la que dice el padre Edwin, ¿no? Y pues viene muy bien, ¿no? No, es que tengo que comprar otra porque el padre me ha dicho que yo... Tranquilos, no se agobien, la que tiene nos sirve, ¿no? Claro, si tiene una Reina Valera, pues bueno, si no hay, pues no hay, ¿no? Pero hay otras que son bastante buenas, ¿no? Yo la tengo una para estudiar, no me toca, pero digo, Reina Valera porque es protestante, ¿no? Y tiene algunas variantes, ¿no? Entonces, de repente, pues si no hay, pues yo hasta la coges si no tienes, ¿no? Pero si encuentras, pues la latinoamericana está barata, ¿no?
tampoco la quieras pues en pasta gruesa, ¿no? Entonces, 35 soles, 30 soles me parece, y si podemos tenerla, pues allí, cualquiera, la que tengamos. Es más, padre, no tengo Biblia. Ah, pero sí tienes pues una aplicación, ¿no? Entonces, padre, no está mal coger esto, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes, amigos, pues incluso en este tiempo de pandemia, pues se van a trabajar y hay que ir, pues no tengo plata para el taxi, pues está el micro, ¿no? Entonces, pues si puedo, con delicadeza, pues me bajo una aplicación y hay aplicaciones de la Biblia, pues las bajo. O sea, no hay ningún problema, Dios no se va a ofender, Dios va a estar feliz de que incluso tenga la Biblia al costado pues de Netflix, ¿no? O sea, porque lo voy a tener cerca, ¿no? Entonces, cualquiera yo creo que es importante. Más bien, la que tenga en casa, desempólvala. Ahora la gran nota, bueno, la que tenga, ¿no? No hay que comprar alguna en especial, ¿no? Muy bien, padre Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos tenerte otra vez más. Todas estas actividades estamos haciendo como preparación a nuestra fiesta central en octubre, ya por el aniversario de la parroquia. Y esperemos verte pronto también, pues, enseñándonos sobre otros temas. Ya, así con todo gusto, padrecito. Gracias, más bien. Ustedes, por lo que es un honor, es una oportunidad estar con ustedes. Gracias, más bien. Y gracias por la paciencia de escucharme. No, bastante. Es un gusto. Saludos a los seminaristas. Y si puedes darnos acabar con una oración y darnos Sí, yo les agradezco, amigos, por escuchar. Y el Papa Benedicto, el Papa Emérito, decía que los grandes intérpretes de la Biblia eran los santos. Y de modo especial una, que es la Virgen María. Pues vamos a terminar diciendo a nuestra Madre Santa que nos acompañe en esta noche, que nos vaya a descansar tranquilos. Y vamos a pedirle, amigos, gracias por este momento, y vamos a pedir a nuestra Madre Santa que nos acompañe y nos ayude realmente a profundizar en esa palabra que el Señor nos dirige, sobre todo en estos momentos, una palabra de esperanza, no una palabra de castigo, sino una palabra de acogida, de misericordia, de esperanza frente a todo lo que estamos viviendo. Y vamos a decirle a nuestra Madre Santa: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le doy la bendición, ¿ya? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hogares, sobre su familia. Amén. Muy bien, Padre. Muchas gracias. Gracias. Recen por nos, amigos. Y gracias, Padrecito. Un gusto, suerte. Por seguirnos, y los esperamos en las actividades que vienen los siguientes días.